Human Wed, you are so good. Lyra Hart no oyó el río al principio. Oyó el silencio. El tipo de silencio que se siente mal, como si el aire contuviera el aliento. El sol de la mañana apenas había tocado el río Powder cuando encontró a su esposo flotando boca abajo en el agua azul grisácea, su sombrero a la deriva a su lado, como si también se hubiera rendido. No gritó, no lloró, ni siquiera lo tocó. Algo dentro de ella quedó hueco, raspado hasta quedar limpio, dejando solo un zumbido en los oídos que sonaba demasiado como una advertencia que ya llegaba demasiado tarde para comprender. Lo que de verdad la hizo gritar ocurrió después, cuando Eli McCrae salió del polvo a la mañana siguiente, lento y deliberado, como una tormenta eligiendo dónde golpear. Llevaba 3 meses de viudez, tiempo suficiente para que Sheridan olvidara su nombre, pero no suficiente para que el peligro olvidara su dirección. Para cuando galopó por el pueblo con el vestido rasgado y las manos temblorosas, nadie hizo preguntas. Nadie se atrevió. Pero todos miraron, porque el miedo viaja más rápido que el chisme en un lugar como Sheridan. Y el miedo en los ojos de Lyra decía algo lo bastante alto para que lo oyera toda la frontera. Alguien la quería muerta. Lyra Hart no frenó hasta que su caballo casi resbaló en la tierra suelta frente al rancho McCrae. Saltó de la silla antes siquiera de que el animal se detuviera, las botas golpeando el suelo con un estruendo que hacía eco a su propio corazón. El rancho se extendía ancho y silencioso bajo el calor, el tipo de lugar sobre el que la gente murmuraba, en su mayoría porque el hombre que lo poseía no temía a Dios, al hombre ni al fantasma. Eli McCrae estaba junto a una novilla joven, frotando sal en su hocico con la misma paciencia silenciosa que usaba para todo. Cuando alzó la vista, la luz de la mañana rozó el borde de su mandíbula, todo ángulos fríos y viejos recuerdos. No se movió para saludarla. No lo necesitaba. Sus ojos oscuros recorrieron el dobladillo rasgado de su vestido, la tierra en sus mangas, el temblor en su respiración. Hizo una sola pregunta. ¿Te siguieron? Lyra asintió, tragándose el nudo en la garganta. No había venido para desmoronarse. Había venido porque se había quedado sin opciones, y Eli McCrae era el último hombre al que alguien en su sano juicio pediría ayuda. Le contó todo, las cercas cortadas en su rancho, las piedras arrojadas a su pozo, la sombra paseándose frente a su ventana a medianoche. La voz susurrando que una mujer sola no podía mantener tierras en el territorio de Wyoming. Eli escuchó sin parpadear, el viento deslizando polvo sobre sus botas. Incluso la novilla movió las orejas, inquieta, como si entendiera el peligro mejor que la mayoría de los hombres en Sheridan. Entonces Lyra dijo el nombre que había llevado como un carbón encendido durante meses. Harlan Voss. Algo cambió en el rostro de Eli. Un endurecimiento, un recuerdo, una cicatriz siendo presionada desde dentro. Todos conocían a Voss, rey del ganado, ladrón de tierras, un hombre con más poder que conciencia. El mismo hombre que afirmó que la muerte del esposo de Lyra fue un simple accidente, en un sendero que ningún ranchero experimentado recorría solo. Lyra dio un paso adelante, la voz quebrándose. Alguien quiere sacarme de esas tierras, Eli, y alguien quiere que desaparezca para siempre. Él dejó a un lado el bloque de sal y se secó las manos lentamente en los vaqueros, la mirada perdida en las sombras azuladas de las montañas Bighorn. Cuando volvió a mirarla, no fue lástima lo que ella vio. Fue un cálculo, un hombre midiendo si la persona frente a él estaba lista para la verdad que implicaba perseguir a Voss. ¿Segura que quieres ayuda de mí?, preguntó en voz baja. No, dijo ella, pero la necesito. Un largo aliento pasó entre ellos. Finalmente, Eli asintió una vez, una decisión tomada, una línea cruzada. Entonces en silla. Lyra exhaló por primera vez en horas. Montó de nuevo su caballo, sintiendo el peso de lo que había comenzado a posarse en sus hombros como una segunda sombra. Cabalgaron juntos hacia el rancho Hart, y por primera vez desde que encontró a su esposo en el río, Lyra Hart ya no estaba huyendo.
Shira, el sol había subido hasta la mitad del cielo cuando Lyra y Ellie llegaron al rancho Hart. El lugar parecía más pequeño de lo que ella recordaba, más vacío también, como si la propia tierra hubiera estado conteniendo el aliento mientras ella estaba fuera. Las cercas se hundían donde no deberían. Había heno esparcido por el patio como si lo hubieran pateado a toda prisa. Y la puerta del granero, que normalmente chirriaba obstinada en sus bisagras, estaba entreabierta. Lyra sintió que su corazón tropezaba, pero Ellie solo se deslizó de su caballo y comenzó a recorrer el perímetro con pasos tranquilos y medidos. No habló. Nunca lo hacía cuando estaba pensando. Simplemente se agachó, dejando que sus dedos rozaran la tierra como quien lee una carta dejada por un enemigo. «Huellas», murmuró al fin. Lyra se inclinó para ver mejor. Para sus ojos, el suelo no era más que tierra y nada más. Pero Ellie señaló con la barbilla los leves arañazos junto al porche, la paja rota atrapada bajo el borde de una tabla, la mancha de barro que no coincidía con la tierra de su propiedad. Alguien había estado allí, no hacía mucho. Se movió hacia la bala de heno que Lyra había intentado arrastrar esa mañana, una cosa pesada y medio rota con la que ella había luchado durante 10 minutos inútiles. Ellie golpeó el marco, probándolo, y luego la miró con una pequeña y casi burlona sonrisa. «¿Tú no moviste esto?» «Estaba mal apoyada», refunfuñó ella a la defensiva. «Lo intenté». «Es demasiado pesada», dijo él simplemente. «Siéntate un segundo. Quiero revisar los soportes de abajo». La manera en que lo dijo la hizo poner los ojos en blanco, pero un destello de calor le atravesó el pecho de todos modos. Calor molesto, inoportuno. Dio un paso adelante, levantando un poco la falda para no tropezarse mientras se preparaba para sentarse. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido suave y seco, no fuerte, no obvio, pero inconfundible. El cuerpo de Lyra se tensó. El aire se le atascó en los pulmones. Cada instinto que tenía, cada recuerdo de advertencias fronterizas y lecciones de la infancia, la dejó inmóvil. Ellie también lo oyó. Su cabeza se alzó de golpe, los ojos enfocándose en un punto preciso. De debajo de la bala de heno, algo grueso y escamado salió deslizándose, la cola moviéndose, la cabeza elevándose con un propósito frío. Una serpiente de cascabel. Una grande, justo donde ella estaba a punto de sentarse. «¡Muévete!», ladró Ellie agarrándola del brazo. Ella retrocedió tambaleándose, el tacón enganchándose en el borde del porche. Perdió el equilibrio, cayendo contra Ellie, que la sujetó por la cintura. Sus manos se aferraron a su camisa antes de que siquiera se diera cuenta de que lo había hecho. Su pulso retumbaba contra el pecho de él. Solo entonces, cuando ya estaba a salvo detrás de él, Eli desenfundó el revólver. ¡Crack! Un solo disparo limpio. La serpiente cayó al instante, su cuerpo enrollado estremeciéndose una vez antes de quedar inmóvil. Por un momento ninguno de los dos se movió. Lyra miró fijamente a la serpiente muerta, tendida exactamente donde habrían estado sus piernas. El estómago se le revolvió, con la náusea subiéndole por la garganta. «Esa no estaba de paso», dijo Eli en voz baja. Se agachó, levantó la serpiente con el mismo cuidado con el que examinaría pruebas en una escena del crimen. Lyra se acercó, entornando los ojos cuando algo reflejó la luz. Una marca, una hendidura fina y profunda alrededor de la cola. «Eso es», susurró. «Una marca de soga», dijo Ellie. «Alguien la ató. La cargó, la colocó». La última palabra la golpeó más fuerte que las dos primeras. La colocó, justo donde ella siempre se sentaba a tomar café por la mañana. El aliento se le sacudió. No por miedo esta vez, sino por una rabia que no sabía que todavía tenía. Alguien quería que desapareciera. Alguien quería aterrorizarla. Alguien quería matarla. Eli dejó la serpiente en el suelo lentamente y se irguió por completo, escudriñando el patio otra vez. Calmo, firme, peligroso. Quienquiera que hubiera venido no solo estaba invadiendo, estaba cazando. Y Lyra Hart había terminado de ser la presa. Lyra no durmió esa noche, no por terror,
sino por la forma en que el plan de Eli seguía repitiéndose en su mente como una rueda rodando cuesta abajo sin frenos. Él se lo había explicado con la facilidad de quien respira. No persigues a un hombre como Harlan Voss. Lo haces creer que te ha atrapado. Así que, para cuando salió el sol, ya estaban moviéndose por el rancho con un propósito silencioso. Eli revisó puntos de ventaja en el molino de viento y en el techo del granero. Lyra recolocó las cajas volcadas y barrió las viejas huellas de botas. Los dos rancheros de confianza de Eli, Tom y Rourke, llegaron antes del mediodía, tomando posiciones ocultas alrededor de la propiedad. Pero a Lyra le tocaba la parte más difícil. Tenía que hacer de presa. Cuando cabalgó hacia Sheridan más tarde esa mañana, se movió como una mujer desgastada, con el cabello suelto, los ojos cansados, los hombros caídos. El tipo de viuda de la que nadie esperaba ya una pelea. Pasó por la tienda general, luego por las caballerizas. Después caminó directamente frente al salón donde Harlan Voss solía pasar los días cálidos, recostado contra la baranda como si fuera dueño de todo el maldito pueblo. Ella fingió no verlo, lo cual, por supuesto, hizo que él la observara más intensamente. Él dio un paso hacia la acera cuando ella pasó, la mano descansando en la hebilla del cinturón, una sonrisa lo bastante amplia como para mostrar control. Lyra me entonó. Hoy te ves abatida. ¿Mañana difícil? Ella dejó que su respiración temblara. Apenas dormí. ¿Oh? Sus cejas se alzaron con falsa simpatía. Un cascabel se metió en mi porche, dijo ella. Casi me muerde. Harlan chasqueó la lengua, fingiendo molestia con el mundo, mientras sus ojos brillaban de satisfacción. Una lástima, dijo. Una verdadera lástima. No deberías estar allá sola. Esa tierra es demasiado trabajo para una mujer sola. Ella dejó caer aún más los hombros. Quizá tenga razón. Tal vez debería vender. Tal vez toda esta pelea no valga la pena. Ahí. Ese destello en sus ojos. Triunfo. El hombre que cree que ya ganó. Espero que tomes la decisión correcta, murmuró. Lyra asintió con educación, montó su caballo y salió del pueblo con la misma calma con la que un predicador encara un domingo por la mañana. Pero en cuanto el rancho Hart apareció a la distancia, la calma se desvaneció. Eli ya estaba en el altillo del granero, el rifle apuntado hacia el patio frontal. Tom se agazapaba junto al molino de viento. Rourke yacía plano detrás de barriles de grano apilados. Cada sombra tenía ojos. La noche cayó rápido. Uno de esos anocheceres inquietantes de Wyoming en los que el mundo parece contener el aliento entre la luz y la oscuridad. Lyra encendió una lámpara dentro de la casa y dejó la puerta principal entreabierta, tal como Eli le había dicho. Lo bastante descuidada, lo bastante tentadora. Se sentó a la mesa, la pistola oculta bajo la manga del vestido. Cuando llegaron los primeros cascos, su pulso golpeó tan fuerte que apenas pudo oír. 3 jinetes, lentos, deliberados, depredadores, no visitantes. Su mano se apretó alrededor de la empuñadura del arma. Una sombra cruzó el umbral, pañuelo al cuello, ojos brillando con la luz de la lámpara como un hombre que ya había hecho esto 100 veces. «Empaque sus cosas», dijo, «y venga sin hacer ruido». Lyra se puso de pie, levantó la barbilla y le respondió con calma. «Vete al infierno». La pelea que siguió no fue limpia ni bonita, fue real. Estrelló un bloque de madera contra su mejilla, haciéndolo tambalear hacia la mesa. Él le agarró la muñeca. Ella disparó una vez contra las tablas del piso, no para herirlo, sino para enviar una señal. La señal. El chasquido de ese disparo fue trueno sobre el rancho. Y trueno fue exactamente lo que respondió. Eli McCrae cayó desde las sombras del exterior como la tormenta para la que había nacido. Pero cuando rodeó el granero, rifle en alto, listo para matar, se encontró con algo que no esperaba. Un segundo hombre, agachado, aterrorizado, las manos temblorosas, los ojos desorbitados. Y por primera vez en todo el día, Lyra sintió algo más frío que el miedo. Confusión. Porque ese hombre no estaba allí para pelear, estaba allí para suplicar.
Eli se detuvo en seco al llegar a la esquina del granero, las botas crujiendo contra la tierra. Su rifle siguió apuntando al hombre agazapado, pero algo en la postura de aquel sujeto, sus manos temblorosas, la forma en que ni siquiera se atrevía a levantar la vista, hizo que Eli dudara en disparar. «Por favor», balbuceó el hombre. «No, no me mate. Yo no quería participar en esto». Lyra avanzó hacia el resplandor de la linterna, la pistola firme aún en su mano. Su respiración era irregular, su cabello revuelto por la pelea, pero su voz llevaba el filo de alguien que había llegado a su límite y lo había traspasado. «Entonces, ¿qué haces en mis tierras?», exigió. El hombre tragó saliva, los ojos moviéndose entre ella y Eli con giros desesperados. «Vos, Harlan Voss, me obligó a venir. Me dijo que la asustara, que ayudara al otro. Nunca planeé hacerle daño, se lo juro». Eli no bajó el rifle. «¿Y la serpiente de cascabel?». El rostro del hombre se contrajo. Él pagó extra por eso. Dijo que usted siempre se sienta allí por las mañanas, que eso solucionaría las cosas limpio». A Lyra la piel se le erizó mientras la verdad se asentaba pesada en su pecho. Lo había intuido, en el fondo, pero oírlo en voz alta hizo que el mundo se inclinara a su alrededor. Eli dio un paso más, la voz baja y letal. «¿Y por qué quiere tanto sus tierras?». El hombre vaciló, lo suficiente para revelar que era importante. «Hay una nueva ruta de ganado», susurró. «Cruza directo por el rancho Hart. Acorta el traslado por días. Voss dijo que si la controlaba, dominaría la mitad del comercio en Sheridan. Pero para eso necesitaba que usted desapareciera, que no hubiera testigos de los incendios». A Lyra el aliento se le atoró. «Iba a quemarme», musitó. «Y llevársela antes de hacerlo», agregó el hombre. Dijo que una viuda no sería muy extrañada después. Un silencio frío y duro cayó sobre ellos, el tipo que precede a que algo se quiebre. Eli finalmente bajó el rifle, no por misericordia, sino por decisión. «Levántate», ordenó. «Vienes con nosotros al pueblo. Le vas a contar todo al sheriff». Antes del amanecer, los tres cabalgaron hacia Sheridan. La confesión se desparramó por las calles como fuego, recogida por cada ranchero, tendero y transeúnte, que alguna vez se preguntó hasta dónde llegaba la ambición de Harlan Voss. Para cuando el sheriff llegó al gran porche de Voss, medio pueblo estaba despierto para mirar. Voss fue sacado antes del desayuno, sin encanto, sin mentiras suaves, solo un hombre atrapado en su propia codicia. Cuando todo terminó, Sheridan se sintió diferente, más liviano, como si el lugar entero hubiera exhalado un aliento que llevaba demasiado tiempo conteniendo. La gente se quitaba el sombrero al pasar Lyra, no porque fuera viuda, sino porque había sobrevivido a una tormenta que estaba destinada a tragársela entera. Esa tarde, Lyra y Eli se sentaron en la misma bala de heno donde el cascabel la había esperado. El aire estaba tranquilo, dorado, lavado por la justicia. Eli se inclinó hacia adelante, codos sobre las rodillas. «La tierra pone a prueba a una persona», dijo en voz baja. «Igual que la vida, no eliges los días duros, solo la forma en que los enfrentas». Lyra lo miró, a aquel hombre que la había sostenido cuando cayó y había caminado a su lado a través del fuego. «Estoy cansada de enfrentarme sola», dijo. Eli no respondió de inmediato. Simplemente tomó su mano. La giró con la palma hacia arriba y trazó las callosidades que ella había ganado. Lento, cuidadoso, real. Algunas tormentas te quiebran. Algunas tormentas te revelan. Y algunas tormentas traen a la persona que se niega a dejarte caer. Lyra Hart sabía exactamente qué tipo de tormenta acababa de atravesar.